Padre nuestro, Señor, te damos las gracias por todo el conocimiento y sabiduría que nos das por medio de nuestro profeta en estos tiempos finales, Elena Harmon White. Gracias, Señor. Guárdanos y protégenos de todo mal y ayuda a tu pueblo que está viviendo en tristes y grandes engaños en este tiempo del fin. En el nombre de Jesús te agradecemos todo. Amén. Bien, vamos a ver lo que es la blasfemia o el pecado contra el Espíritu Santo. Vamos a leer en Mateo capítulo 12, versículo 31. Dice: por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Cualquiera que diga alguna palabra contra el contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, de acuerdo a Elena White, los textos, lo que es pecado contra el Espíritu Santo, ella explica que es un continuo rechazo a la luz, a la verdad que se le da, o que él lee, o que él entiende. Por ejemplo, en el tema que estamos en estos tiempos finales, de acuerdo a Mateo 28, 19, donde dice ir y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vemos que eso está añadido y es mentira. Entonces, hermanos que ya han salido de la corporación adventista y se los explican a otros hermanos que siguen el error, les dicen que eso es mentira, que no hay un tercer ser llamado Espíritu Santo. Entonces se les dice y se les explica y ellos perseveran en el error, siguen bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y siguen con tremendos errores. Se les explica que la alimentación tiene que ser vegetariana, de acuerdo al mensaje del tercer ángel y su brazo derecho, como los fieles Elías, en el tiempo final, los 144.000, su alimentación es vegetariana. Se les explica y se les dice y perseveran en ello. Cogen enfermedades, pasan años, décadas y mueren en el error. Entonces, la gente que rechaza la luz, que rechaza una verdad bíblica y explicada también por el espíritu de profecía, rechazan al profeta, rechazan a Dios, rechazan la verdad presente, rechazan la luz verdadera que se les está dando, entonces cometen pecado o blasfemia contra el Espíritu Santo, no hacen caso. Entonces son dejados en tinieblas y ahí se quedan, se perderán, no se salvarán. No solamente cometen pecado contra el Espíritu Santo, sino que también cometen pecado contra el noveno mandamiento. El noveno mandamiento dice, Éxodo 20, versículo 16, no dirás contra tu prójimo falso testimonio. Entonces, ¿dónde cometen falso testimonio? Los que rechazan cuando se les explica que no hay un tercer ser llamado Espíritu Santo, que en Mateo 28, 19 no es así como se tiene que bautizar. Bautismos en el nombre de Jesús. En primera de Juan 5, 7, tres los que son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso también está añadido, está interpolando y es mentira para engañar. Entonces, cuando rechazan todo esto, cometen pecado contra el Espíritu Santo, cometen contra la luz que Cristo les da por medio de sus mensajeros o directamente por medio del Espíritu de Cristo, cometen pecado. Y encima
se meten contra el 9º mandamiento, porque luego levantan falso testimonio contra sus prójimos que les están intentando dando una luz, que ya se han ido de la corporación o de las iglesias donde estén metidos, de acuerdo al 4.º ángel de Apocalipsis 18, que hay que salir, porque todo eso es una Babilonia. Y Elena White explica, es una Babilonia mística, ecuménicos con mentiras y con errores de la Trinidad, del tercer ser, y encima levantando falso testimonio con los mensajeros del Señor. ¿Cuál es ese falso testimonio? Pues les dicen que no creemos en el Espíritu Santo. Y los pastores enseñan eso de la reforma, de las dos reformas, de la vara del pastor y de la corporación adventista, y de la iglesia que sea. Porque también hay evangélicos que se han dado cuenta que Mateo 28:19 es mentira. Ir y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eso es trinitario, es del Vaticano, que ha interpolado la Biblia, ha añadido errores para que la gente se pierda y para que sigan a Satanás. Ya Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Cometen pecado contra el Espíritu Santo, contra la verdad que la rechazan, y el mandamiento 9, levantando falso testimonio contra su prójimo, diciendo lo que acabamos de decir, que no creemos en el Espíritu Santo. ¡Qué barbaridad! Falso testimonio con los hermanos que han entendido que no hay un tercer ser y que es mentira. Y encima se los intentamos decir, cosa que muchos ya no se debe de hacer, porque Jesús nos enseñó en la Biblia que no tenemos que dar las perlas a los puercos. Después de una y otra amonestación hay que desecharlos. Entonces se quedan en tinieblas. Vamos a leer en Eventos de los Últimos Días, en Rústico, página 185, y en el original, página 221. Dice, no hay excusa para la ceguera voluntaria. O sea, los que siguen a guías ciegos caen al hoyo y se perderán. ¿Por qué? Porque les están dando el vino de Babilonia. El vino de Babilonia, y ya de una Babilonia mística, es decir, que en el cielo hay 3 seres y que hay que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es mentira. Mateo 28:19 es falso. Y bautizar en mi nombre es lo que tenía que poner ahí. O sea, no hay excusa para la ceguera voluntaria. Nadie será condenado por no haber prestado atención a la luz y al conocimiento que nunca tuvo y que no pudo obtener. Pero muchos se niegan a obedecer la verdad que les es presentada por los embajadores de Cristo, porque desean amoldarse a las normas del mundo. ¿Ves? Las normas del mundo. En la Biblia y en el espíritu de profecía, Dios le ha permitido que metan el tercer ser, que metan la Trinidad. ¿Para qué? Para engañar. Y la gente se amolda a esas tradiciones y esas mentiras heredadas y cultivadas. Y cuando se les dice la verdad claramente, rechazan la luz, cometen blasfemia y pecado contra el Espíritu Santo, y encima levantan falso testimonio contra sus prójimos, diciéndoles que no creemos en el Espíritu Santo. Mentira. Claro que no creemos en el Espíritu Santo como un ser, pero como la presencia espiritual de Cristo, su omnipresencia de Cristo en todos aquellos fieles en que le obedecen, le siguen, como 144.000, que siguen en espíritu al Cordero por donde quiera que va. La salvación es espiritual y el entendimiento por medio de la fe también es espiritual y verdadero. Entonces dice que Dios es Dios de vivos, no de muertos. Y cuando uno rechaza esta luz, estas verdades que se están diciendo de que no hay un tercer ser, que Mateo 28:19 no se tiene que bautizar en el nombre de esos 3, sino en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús están los 3, está todo el poder, no necesita más. Entonces todos los que rechacen estas verdades en este tiempo final, pues cometen
pecado contra la luz y contra la verdad, y no les ha perdonado en el tiempo antiguo ni ahora. Entonces sigo leyendo. En el libro Eventos de los Últimos Días, página 221. La verdad que ha llegado hasta su entendimiento, la luz que ha brillado en el alma, los condenará en el juicio. O sea, todo lo que se está diciendo, que no hay Trinidad, que no son tres seres, que solamente está el Padre y el Hijo, no aceptan, no quieren saber nada, perseveran en ello, como ya hay millones de personas que tristemente se han muerto por el problema de no comer carne. Ellos siguen comiendo, se enferman, caen, entonces están rechazando toda la luz del Elena G. de White y del Señor en la Biblia, de Génesis 1:29, la alimentación para el ser humano. Entonces viven en tinieblas y perecerán en tinieblas. No aceptan la luz, rechazan las verdades. Como he leído aquí, la verdad que ha llegado hasta su entendimiento, la luz que ha brillado en el alma, los condenará en el juicio. Los que tienen una oportunidad de oír la verdad y sin embargo no se esfuerzan por oírla ni comprenderla, pensando que si no oyen no serán responsables, serán considerados culpables ante Dios, lo mismo como si hubieran oído y rechazado. Me acuerdo le decíamos a un hermano la mentira de la Trinidad y se reía y nos decía, eso lo dices tú, eso lo dices tú. Como a Jesús los milagros y las verdades y todo lo que decía al final se lo atribuían que todo lo que Jesús hacía, los milagros, sanaciones, eran por el poder de los demonios. Eso es cometer también pecado contra el Espíritu Santo, rechazar una luz y atribuirle a Cristo que lo que él hacía no era de Dios, sino de los demonios. Qué tremendo error y qué tremenda mentira. Sigo leyendo. No habrá excusa para los que elijan caminar en el error, cuando podrían haber entendido lo que es la verdad. La verdad para este tiempo es que Mateo 28:19 es mentira. Ir y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es mentira. Primera de Juan 5:7, 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es mentira. Farsas, errores para engañar. Por eso dice Elena G. de White que el pueblo adventista está sufriendo un triste engaño en el cual no quieren salir. Y para eso se manda el mensaje del cuarto ángel, Apocalipsis 18, porque todo eso es una Babilonia mística. Todas las iglesias están en un tiempo ecuménico, rechazando la luz y son completamente trinitarios. Sigue diciendo aquí Elena White. Jesús en sus sufrimientos y muerte ha hecho expiación para todos los pecados de ignorancia, pero no se ha preparado remedio para la ceguera voluntaria. Entonces voluntariamente ellos siguen a sus pastores, sus trinidades, a unas iglesias corporativas ecuménicas en las cuales no está Cristo, no entra. Por eso está el mensaje de Apocalipsis 3. Cristo está a la puerta llamando para que salgan, de acuerdo a Apocalipsis 18, el cuarto ángel, para que vivan plenamente la verdad. Como dicen los 144.000, solo siguen al Cordero, o sea, a Cristo. Y hoy en este tiempo, Cristo en su espíritu es el que viene, no viene ningún tercer ser. Todo eso es mentira. Entonces la gente lo está rechazando. Yo en su momento me dieron esta luz hace más de 35 años, la acepté y me di cuenta. Pues si hubiese dicho lo contrario y me quedo sentado en la Corporación Adventista, aguantando y llorando al tercer ser y cantando al tercer ser Espíritu Santo, pues me perderé, me quedaría en tinieblas. No se puede hacer como la mujer de Lot, mirar para atrás cuando se te da la luz, porque te vuelves en una estatua de sal. La luz, la verdad es como una sal que cura, purifica, pero si no se acepta, si no se vive plenamente toda esa verdad, eso se convierte en sal, en estatua de sal.
para ser pisada y hollada por los hombres, no vale para nada. Entonces en la Odisea ciega está y sin Cristo. No seremos considerados como responsables por la luz que no ha llegado a nuestra percepción, sino por la que hemos resistido y rechazado. Ahí se comete pecado contra el Espíritu Santo. Cuando les estamos diciendo a los hermanos, a las personas, a los adventistas, que no hay un tercer ser, que la Trinidad es mentira, entonces ellos cometen a rechazar esa luz, blasfemia y pecado contra la luz y contra la verdad. Sobre todo cuando Cristo se lo dice en espíritu y en verdad a cada uno individualmente. Pues rechazan a otro, rechazan a Cristo y se hacen siervos de otro. ¿Quién es? Pues detrás de ese tercer ser está Satanás. Detrás de los errores y las mentiras es Satanás y engaños de los demonios. Ahora vamos a terminar de confirmar en el libro Conflicto de los Siglos, página 655. Dice: muchos son los artificios de que Satanás se vale para encadenar a sus siervos por medio de las influencias humanas. Él se asegura la voluntad de multitudes atándolas con los lazos de seda de sus afectos a los enemigos de la cruz de Cristo. Sea cual fuere esta unión paternal, filial, conyugal o social, el efecto es el mismo. Los enemigos de la verdad ejercen un poder que tiende a dominar la conciencia, y las almas sometidas a su autoridad no tienen valor ni espíritu independiente suficientes para seguir sus propias convicciones acerca del deber. Entonces, unidos con mentirosos, con guías ciegos, con perros mudos, con mentiras, con doctrinas falsas, todos siguiendo errores y mentiras, ecumenismo, participan del pecado corporativo. Por eso se manda el mandato del cuarto ángel, que hay que salir de ahí, porque todo eso es una habitación llena de espíritus inmundos, llena de errores y de mentiras y de falsas. Ya se han convertido en este tiempo final en una Babilonia mística. Sigue leyendo. Conflicto de los Siglos, página 655. Si teniendo la luz y la verdad a nuestro alcance, no procuramos conocerla, de hecho la rechazamos y preferimos las tinieblas a la luz. Entonces, si no se acepta que Cristo viene en su espíritu, viene a nosotros, no viene ningún tercer ser llamado Espíritu Santo, ni una paloma, ni errores, ni mentiras ya fabricadas por el Vaticano y por la tradición en la Biblia y en el espíritu de profecía, todo manipulado por el enemigo, por el Vaticano, por los jesuitas y por todo lo infiltrado que hay. Entonces, si se rechaza todo eso, la gente prefiere las tinieblas a la luz, o sea, se pone de parte del tercer ser. Ese es, ¿quién es? Satanás, porque eso es doctrina trinitaria. El tercer ser de la Trinidad es Satanás. Él era el tercero en el cielo, creado por Cristo y por su Padre, y fue expulsado a esta tierra. Por eso dice la Biblia: ay de los habitantes de la tierra, porque Satanás ha descendido a ellos y sabe que le queda poco tiempo, y él ha inventado todas estas doctrinas de la Trinidad y falsedades. Entonces vemos que el que rechaza la luz se queda en las tinieblas, rechazando la luz. No disculpa el error ni el pecado, la ignorancia no disculpa el error ni el pecado, cuando se tiene toda oportunidad de conocer la voluntad de Dios. Entonces, los hermanos, todos los que ya hemos salido de la corporación adventista y estamos diciendo que no se debe bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque Mateo 28:19 es farsa, mentira, es una interpolación
añadida por el Vaticano para engañar. Por eso el pueblo adventista y el mundo entero están viviendo un triste engaño. Y cometen pecado contra el Espíritu Santo al no aceptar estas luces. Y encima tienen pecado porque levantan falso testimonio contra su prójimo. Ni aceptan la luz directa del Espíritu Santo de Cristo, Cristo mismo que viene y les revela, o los hermanos, la gente que les predica esas verdades, que están siendo engañados, que están viviendo un triste engaño, y luego encima levantan falso testimonio diciendo que no creemos en el Espíritu Santo. Claro que no creemos en el Espíritu Santo como un ser, como una persona de la Trinidad inventada por el Vaticano, por Satanás. Creemos y sabemos que el Espíritu Santo es Cristo mismo que viene a nosotros, o sus ángeles enviados en llama de fuego, en espíritu, para corregirnos y ayudarnos y protegernos. No aceptando estas verdades, levantan falso testimonio, diciendo tremendas mentiras, como que no creemos en el Espíritu Santo. Blasfemos, falsos y mentirosos. Y al final, todos los que rechazan esa luz, al final se convertirán en Judas, como dice el NG de Guay. La Corporación Adventista nos van a denunciar a los fieles y verdaderos en este tiempo final, las almas fieles que obedecen el mensaje del tercer ángel y viven toda su luz, el brazo derecho del tercer ángel, todo, porque si uno falla en una cosa, no cumple todo. El que se salta un mandamiento, se salta a todos. Entonces, hemos explicado qué es pecado contra el Espíritu Santo, rechazar la luz y rechazar las verdades que se están diciendo. Y luego no se quedan ahí, sino que levantan falso testimonio contra los mensajeros que les están explicando todas estas cosas. Entonces, gracias a Dios que hay poquitos, pero los hay que se están dando cuenta. Oremos. Señor, una vez más, gracias por lo que tú nos has enseñado, por lo que sabemos que es pecado contra el Espíritu Santo, blasfemia, rechazar las luces y rechazar las verdades. Como dice El conflicto de los siglos, página 664, todo será desenmascarado, las verdades, la iglesia, que es una Babilonia, todas las mentiras, todo lo que hay ahí está siendo desenmascarado, pero la inmensa mayoría lo rechazará. Gracias, Señor, porque nos ayudas y hay gente, hay almas que solo siguen al Cordero en espíritu y en verdad por donde Él va. Gracias. Amén. Leemos para complementar el estudio. Nadie necesita considerar el pecado contra el Espíritu Santo como algo misterioso e indefinible. El pecado contra el Espíritu Santo es el pecado de un rechazo persistente a responder a la invitación, a arrepentirse. Si rehusáis creer en Jesucristo como vuestro Salvador personal, significa que amáis la atmósfera que rodeó al primer apóstata, al gran apóstata. Elegid esa atmósfera antes que la atmósfera que rodea al Padre y al Hijo, y Dios os permite elegir. La Arabian Herald, 29 de junio de 1897. Conozco el peligro de los que rehúsan andar en la luz que Dios les da, atraen sobre sí la terrible crisis que significa quedar abandonados a sus propios caminos, a su propio juicio. La conciencia se torna cada vez menos impresionable, la voz de Dios parece más distante, y el que hace el mal es abandonado a su propia infatuación. Resiste tercamente cada invitación, desprecia todo consejo
y se aleja y se aleja de cada provisión realizada para su salvación. El Espíritu de Dios ya no ejerce un poder restrictivo sobre él y se promulga la sentencia: es dado a ídolos, déjalo. Oseas 4:17. Cuán oscura, cuán sucia, cuán obstinada es su independencia. Parecería como si la insensibilidad de la muerte estuviera en su corazón. Este es el proceso por el que pasa el alma que rechaza la obra del Espíritu Santo. AFC 64, 245. Ahí está, bien explicado. Todos los que rechazan las verdades, que se les está diciendo que no hay Trinidad, que el Espíritu Santo no es un ser, es Cristo, es el Espíritu de Cristo que viene a nosotros, comete blasfemia y es dejado y abandonado. Y encima ellos cometen otro pecado, levantan falso testimonio contra su prójimo. Amén. Dios nos ayude a todos.